Eh, bueno, nada, nosotros somos Proyecto Económicas, una agrupación estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ya nos conocerán, pero bueno, si no nos conocen, los invito a seguirnos en nuestras redes. Somos Proyecto Económicas, estamos en Instagram, en Twitter. Ahí vamos subiendo información de las actividades que vamos haciendo. Hoy, bueno, vamos a estar en esta clase prefinal de estadística. Tenemos, otras para álgebra también, análisis matemático. Así que los invito a que nos sigan para estar al tanto de todo eso. Bueno, también comentarles por último que la clase la vamos a estar grabando, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que bueno, también los invitamos a que nos sigan ahí, así pueden ver, hay otras clases también de estadística viejas que ya dimos, pueden ir a buscar también información ahí si algo hoy nos llegamos a cubrir, porque bueno, ya metiéndonos en la clase de hoy, al ser previo a un final, la materia es una materia larga, entonces seguramente no vamos a llegar a abarcar todo. Pensamos con Fabri hacer más que nada ejercicios prácticos que veamos de algunos parciales viejos. También hay diferentes cátedras, entonces, bueno, puede ser que los ejercicios también, depende de la cátedra, van cambiando, pero bueno, tratamos de hacer algo más o menos así que pueda cubrir un poco todo. Yo voy a estar haciendo 3 ejercicios y Fabri también. Los dos, armamos así ejercicios del primer parcial y del segundo. Así que, bueno, primero voy a arrancar yo. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, como les estaba comentando también, vamos a... yo voy a estar dando 3 ejercicios. El primero que voy a dar va a ser de distribución binomial. Ese lo saqué, bueno, de una guía práctica. Y después vamos a estar viendo intervalos un ejercicio de intervalo de confianza y un ejercicio de test de hipótesis. Esos dos los saqué de parciales. Así que, bueno, en los 3 ejercicios va a haber una introducción muy por arriba de la parte teórica, digamos, como para poder encargar los ejercicios prácticos, pero bueno, lo que buscábamos era esto, hacer un poco más ejercicios prácticos. Si les interesa más por ahí ir a fondo más con un tema en la parte teórica, como les dije antes, hay videos en nuestro canal de YouTube que les puede servir así particular de cada tema, ¿no? Así que bueno, voy a arrancar. El primer ejercicio que vamos a ver es de binomial. Así que bueno, esta distribución binomial lo que estudia, digamos, es la cantidad de elementos que cumplen un determinado atributo, ¿no? Estos elementos se tienen que presentar una n cantidad de veces, digamos, en cada observación independiente que hagamos. Disculpa, Yadro, estás en modo presentación porque Sí, al ¿no menos se a mí ve? me aparece como... No se ve en el modo presentación. A ver. Sigue normal. Ahora espera que voy a cambiar. Yo sí lo veo igual. Lo estaba viendo. Bueno, ¿Se ve? Ok, bueno. Debe ser un tema bueno, de igual conexión mío. comparto tipo la pantalla así. O sea, ahí digamos, se ve Ahí se ve perfecto. Sí. Perfecto, ok. Bueno, entonces continúo. Como les había comentado, bueno, es que se presente un determinado atributo en las observaciones independientes que hagamos, ¿no? Es importante, cada observación debe ser independiente, es decir, que la observación que hagamos primero no interfiera en la observación que hagamos después, en la siguiente que hagamos, cada elemento, cada observación independiente, y que el experimento sea dicotómico, es decir, que tenga 2 posibles resultados. Ejemplo, tirar la moneda sería cara o seca, ¿no? Ponerle un partido de básquet, ganar o perder, ¿no? Un deporte que no se puede empatar.
tenis, yo que sé, así, eventos dicotómicos, ¿no? Bueno, tenemos la probabilidad puntual acá, ¿no? De esta distribución, de la distribución binomial. Y bueno, vemos que está primero p elevado a la x, también 1 menos p elevado a la n menos x, y después tenemos este componente, ¿no? Nx. Ahora vamos a ver bien este componente qué es, pero bueno, x será la cantidad de elementos que cumplen el atributo, ¿no? En esto, si tirar tirar la moneda cara o seca, si nosotros el atributo que queremos buscar es cara, será, bueno, x la cantidad de veces, depende el experimento que hagamos, siempre el ejercicio nos dará x, ¿no? Nos pedirá, por ejemplo, al tirar 10 veces la moneda, cuál es la probabilidad de que 6 veces, o sea, salga cara, que es el atributo que estamos buscando, ¿no? Entonces, x sería 6 en ese ejemplo de 10 veces que tiramos. Si queremos saber cuál es la probabilidad de que salga 6 veces, x sería 6. N sería la cantidad de datos que tomamos al azar, es decir, en este ejemplo que puse, tirar 10 veces la moneda sería n, el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Y p sería la probabilidad de encontrar el elemento que cumple el atributo. Es decir, en una moneda, si la moneda no es una moneda normal, digamos, no tiene contrapeso, la probabilidad será 0,5, ¿no? De sacar cara, creo que había dicho el atributo. Entonces, bueno, para reconocer cada uno de las variables estas, ¿no? Y este componente que dijimos va a ser esta división, que será n, es decir, el tamaño de la muestra, la cantidad de datos que tomamos, factorial, n factorial, que el factorial, bueno, era si tenemos n igual a 4, será 1 por 2, por 3, por 4, digamos así. Eso es el factorial, digamos. Y después x factorial por n menos x factorial. Este componente, digamos, es esta división, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos acá la esperanza y la varianza en la distribución binomial. Vemos que la esperanza va a ser n por p, es decir, la cantidad de datos que tomamos por la probabilidad de encontrar el atributo, digamos, o sea, un elemento que tenga este atributo que buscamos, por 1 menos p. 1 menos p a veces también se lo llama q, ¿no? Eso sería el contrapuesto de p. Bueno, ahora sí empezamos con el primer ejercicio de binomial. Tenemos la consigna del ejercicio que dice: de acuerdo con un informe escrito sobre la felicidad laboral, al 76% de los trabajadores no les gusta su trabajo. Si se toma una muestra al azar de 12 trabajadores, y ahora nos va a consultar, calcular la probabilidad de encontrar. Bueno, primero tenemos que definir los valores, digamos, de n, de p. No lo tengo escrito, bueno, está empatado. Los valores de n y p, ¿no? Entonces, tenemos n, la cantidad de muestras que tenemos, ¿no? El tamaño de nuestra muestra. Vemos que en la consigna nos dice 12 trabajadores. Y p sería la probabilidad de encontrar un trabajador que no le gusta su trabajo. P sería eso. Es 0,76. Cualquier consulta que vayan teniendo, si voy medio rápido también con lo anterior, no lo había dicho, frénenme, pregúntenme, no hay ningún drama. Yo no puedo ver el chat, así que también de última, pero bueno, no sé si voy rápido a veces en algunas cosas. Pero bueno, entonces tenemos n igual 12 y p igual 0,76, ¿no? Ahora, el primer inciso nos dice, calcular la probabilidad de encontrar exactamente 8 trabajadores que no les guste su trabajo. O sea, la probabilidad puntual, ¿no? De x igual 8. O sea, exactamente yo agarrar una muestra de 12 trabajadores, como dijimos, y encontrar exactamente 8 que no les guste su trabajo. Entonces, tenemos que ir a la función que va
digamos, a la probabilidad puntual que escribí antes, primero tenemos planteada acá, ¿no? La probabilidad binomial con un x igual a 8, que nos lo da la consigna, tal que tenemos una muestra de 12 y una probabilidad de 0,76. Tenemos que sacar, bueno, este componente que era n factorial, es decir, va a ser 12 factorial dividido en 8 factorial por n menos x, que sería 4 factorial. Todo multiplicado por p, que sería 0,76 elevado a 8 por 1 menos p, que sería 0,24, bueno, acá lo tenemos todo, elevado a n menos x, que sería 4, ¿no? Entonces, bueno, luego de sacar también este componente, vemos que la probabilidad al tener una muestra de 12 trabajadores, encontrar exactamente 8 que no les guste su trabajo es de 0,1827. Bueno, ahora nos pide el segundo inciso de encontrar a lo sumo 5 trabajadores que no les guste su trabajo. Siempre continuamos con el mismo P y con la misma N, ¿no? No cambia la muestra. Y nos dice a lo sumo 5 trabajadores. A lo sumo sería como máximo, ¿no? O sea, encontrar como máximo 5 trabajadores. Lo que tenemos que hacer entonces es hacer, bueno, acá lo planteamos, ¿no? X menor o igual a 5, con n igual 12, p igual 0,76, y tenemos que hacer la sumatoria, entonces, de la probabilidad puntual en 1, en x igual 1, en x igual 2, en x igual 3, en x igual 4 y en x igual 5, ¿no? Hacemos la sumatoria de esas probabilidades puntuales, digamos, y llegamos a este resultado. También, bueno, ustedes pueden saber, quizás vieron algún ejercicio en binomial o en normal, de la posibilidad de resolverlos con las tablas. Por ejemplo, en este ejercicio, bueno, al pedirte un P de 0,76, es como que medio te obliga a usar o así la probabilidad puntual de cada una, o alguna aplicación. No sé si ustedes les dejan. También hay aplicaciones que te calculan así, tienen todas las distribuciones, digamos, y te calculan las probabilidades puntuales y acumuladas. Acá estamos haciendo la acumulada, ¿no? Hasta 5, porque como les dije, bueno, hacemos la sumatoria de las probabilidades puntuales de 1, 2, 3, 4 y 5. Con tabla, en este ejercicio les está diciendo, medio complicado, porque al ser la probabilidad 0,76, en las tablas no está por lo general, están otras probabilidades, otros P. Pero bueno, acá hacemos la acumulada hasta 5 y nos da 0,01131. El tercer inciso nos pide por lo menos 10 trabajadores que no les guste su trabajo. Es decir, por lo menos quiere decir como mínimo, ¿no? Como mínimo 10 trabajadores que no les guste su trabajo. Bueno, ahí vemos el x mayor o igual, porque es como mínimo 10, x mayores o iguales a 10. Nosotros sabemos que la sumatoria, digamos, el total de las probabilidades puntuales hasta 12, que es 12 es el tamaño de la muestra, la sumatoria de encontrar un trabajador, 2 trabajadores, encontrar 12 trabajadores, o sea, la sumatoria puntual de cada una nos tiene que dar 1, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, como tenemos como mínimo 10 trabajadores que no les guste su trabajo, vamos a hacer la acumulada hasta 9 y vamos a restar 1 menos la acumulada hasta 9. Nos va a quedar solamente, digamos, las probabilidades puntuales de encontrar 10 trabajadores que no les guste su trabajo, 11 y 12. Entonces, bueno, resolvemos, acá hacemos las probabilidades puntuales, digamos, hasta 9, hacemos 1 menos la sumatoria de las probabilidades puntuales y nos da 0,4225.
El cuarto inciso nos pide que encontremos menos de 7 trabajadores, es decir, hasta 6, ¿no? O sea, si 7 no nos dice como máximo 7 trabajadores, que ahí sería la acumulada hasta 7, sino nos dice encontrar menos de 7 trabajadores que no les guste su trabajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que calcular es la acumulada hasta 6. En todo esto, bueno, en el anterior ya habíamos hecho también la acumulada hasta 9, entonces, nada, la probabilidad puntual hasta 6, ya tenemos calculada la probabilidad puntual hasta 6, ¿no? Y tenemos que, o sea, ya tenemos hasta 9 en realidad, ahora vamos a usar solamente hasta 6, digamos, como que antes ya teníamos los números hasta las 6, ¿no? Para calcular la acumulada hasta este valor. Y bueno, nos da 0,04534. Bueno, y por último nos pide calcular entre 6 y 8 trabajadores, la probabilidad de encontrar entre 6 y 8 trabajadores que no les guste su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer la acumulada hasta 6, la teníamos recién, ¿no? Entonces tenemos que hacer la acumulada hasta 8 y restarle la acumulada de 6 que habíamos hecho recién, ¿no? Que nos había dado 0,04534. Bueno, hacemos la acumulada hasta 8, le restamos el valor que nos había dado antes y nos queda 0,32049. En la pregunta B, dentro del mismo ejercicio, nos pregunta cuántos trabajadores que no les gusta su trabajo esperamos encontrar. Como habíamos visto al principio, la esperanza en la distribución binomial era igual a n por p, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que n es igual a 12 y tenemos que p es igual a 0,76. Entonces, la esperanza de este ejercicio, es decir, cuántos trabajadores que al tomar una muestra de 12 trabajadores, cuántos trabajadores que no les guste su trabajo esperamos encontrar, va a ser igual a 9,12. Y por último, el ejercicio nos pide determinar la variabilidad absoluta de este ejercicio, ¿no? Bueno, la variabilidad absoluta, como podrán saber con la parte teórica, es el desvío, ¿no? de la muestra, del desvío en esta distribución. Habíamos visto antes que el desvío estándar era n por p por q, o 1 menos p, como habíamos visto antes, en la raíz de esta multiplicación. Entonces, bueno, tenemos que hacer 12 por 0,76 por 0,24, la raíz de esto, y nos da 1,47. Este sería el desvío estándar, digamos, de este ejercicio, y también nos puede pedir la varianza o la variabilidad relativa, la varianza no, la variabilidad relativa, que será el coeficiente de variación, que será justamente, bueno, el desvío estándar sobre la esperanza. Teníamos el desvío estándar que es 1,47, habíamos sacado antes la esperanza que es 9,12 y el coeficiente de variación nos quedaría en 0,161. Y por último nos pide determinar el valor de variable modal, es decir, el modo, el valor que más se repite. También esto, bueno, con la teoría por ahí, si ya lo tienen fresco, el modo es el valor que más se repite en la muestra, ¿no? En el experimento, digamos. Entonces, bueno, acá armo la tabla, digamos, de las probabilidades puntuales, digamos, de encontrar 0 trabajadores que no les guste su trabajo, 1, 2, 3, 4, así hasta el 12, cada una la probabilidad puntual, y luego la sumatoria, que es hacer
la probabilidad puntual de 0 más la probabilidad puntual de 1 va a ser la sumatoria hasta 1, y así en 7 será la sumatoria de las puntuales hasta 7, ¿no? Es como, al principio del ejercicio también ya podíamos sacar esta tabla, ¿no? E ir sacando cada uno de los valores que nos iba pidiendo el ejercicio. Entonces, bueno, vemos que el valor que más se repite, acá, si vemos las probabilidades, el valor que más probabilidades hay que salga, ¿no? Vemos que el 9, su probabilidad puntual es la más alta, ¿no? Es decir, es el valor que más se espera que salga. Entonces, en la D que nos pedía determinar el valor de variable modal, es decir, el modo, va a ser 9. Es decir, el valor que más se va a repetir. Al tomar una muestra de 12 trabajadores, lo más probable es encontrar 9 trabajadores que no les guste su trabajo, ¿no? Según este estudio. Así que bueno, y ahora una representación gráfica, ponele, de los ejercicios que estuvimos haciendo, por si algo quedó medio en el aire, y como que, bueno, por ahí bajarle un toque más a los gráficos a veces es más fácil, ¿no? Entonces estábamos viendo, acá es la probabilidad puntual, vemos en el gráfico en 5 la probabilidad puntual, es este valor, acá no está con los valores, pero bueno, es un valor, en 5 era 0,00921, vemos que el 9 es el valor que más se repite, y bueno, en el A.1 que nos pedía exactamente 8 trabajadores, era calcular la puntual hasta 8, ¿no? En el A.2 que nos pedía a lo sumo 5 trabajadores, en esto que yo les había dicho, bueno, de como máximos hacer la acumulada hasta 5, sería sumar el valor de puntual en 0, en 1, en 2, 3, así. El tercero, que era por lo menos 10 trabajadores que no les guste su trabajo, era lo que habíamos dicho de hasta 12, que primero hicimos 1 menos la sumatoria de 10 hasta, o sea, la puntual de 10, de 11 y de 12, por eso hicimos 1 menos la puntual de 10, 11 y 12. El A.4 que nos decía menos de 7 trabajadores, o sea, 7 no lo tomábamos y usamos la acumulada hasta 6. Y por último el A.5 que nos decía entre 6 y 8 trabajadores, es decir, la puntual de 6, de 7 y de 8, ¿no? Que sacamos. Así que bueno, nada, esto del gráfico era un poco como para reforzar eso, los conceptos de antes, no sé si algo había quedado ahí medio por el aire, como sacando solo las puntuales y que por ahí no sé si quedaba medio por el aire algo, para aclarar un poco más, ¿no? Hasta acá, bueno, entonces el ejercicio de distribución binomial. Ahora pasamos a intervalos de confianza. Bueno, vamos a ver un ejercicio, como les había dicho antes, que había de parcial. La cátedra, no sé, creo que era de Bianco, pero bueno, como les había dicho antes, pueden variar los ejercicios de los parciales, depende de cada cátedra. Así que bueno, vamos con intervalos de confianza. Lo que hacemos en intervalos de confianza es justamente armar un intervalo con cierta probabilidad, ¿no? Que nos dirá entre qué valores se mueve un parámetro, ¿no? Que queremos conocer. O sea, estamos estimando un parámetro, ¿no? Y lo que hacemos es armar un intervalo de valores, ¿no? Entre dos valores decimos que este parámetro se puede mover. Como les dije antes, hay una probabilidad, ¿no? Asociada, o sea, este intervalo que armamos tiene una probabilidad de contener al valor del parámetro que queremos conocer. Pero bueno, justamente como es una probabilidad, hay partes que quedan por fuera de este intervalo. Esta probabilidad de estimación la vamos a llamar nivel de confianza y bueno, es la probabilidad que nuestro intervalo contenga el valor del parámetro. Entonces, nivel de confianza va a ser eso. Entonces, bueno, acá tenemos, ejemplo, un parámetro, ¿no? Que se distribuye normalmente, vamos a ver. Bueno, nosotros lo que hacemos en el intervalo de confianza es justamente, como les decía, armar un intervalo
con cierto nivel de confianza, donde decimos que el parámetro se va a mover sobre esos valores que establecimos. Vamos a tener un nivel de confianza que va a ser 1 menos alfa. Vamos a llamar el nivel de confianza, lo vamos a llamar 1 menos alfa, y entonces, ¿qué será alfa? Será el nivel de riesgo, esa parte que nos queda sin cubrir, digamos que el valor es que el parámetro puede llegar a tomar, pero que bueno, son poco probables de que tomen, entonces lo dejamos por fuera de nuestro intervalo, ¿no? Entonces, alfa va a ser el nivel de significación o el nivel de riesgo, también se lo llama, y será la probabilidad de que el intervalo justamente no cubra este valor del parámetro. Entonces, bueno, si armamos un intervalo con un nivel de confianza del 95%, ahí el nivel de confianza vemos que es el 95%, lo que nos queda, o sea, alfa va a ser, si habíamos dicho que el nivel de confianza era 1 menos alfa, alfa va a ser 0,05, ¿no? Si el nivel de confianza es de 95. Entonces, bueno, vemos que tenemos después dos valores, vamos a tener acá, dependiendo de la distribución, dos valores de z, que va a ser alfa dividido 2, y bueno, este va a estar negativo, como es esto una distribución normal, va a ser, digamos, de este lado negativo y de este lado positivo, pero va a ser el mismo número. Y bueno, va a ser el z que vamos a buscar primero, va a ser alfa dividido 2, y alfa dividido 2 de este lado, ¿no? Alfa es 0,05. Lo que yo decía, perdón, del mismo número es cuando veamos la imagen, el f de z, ¿no? Pero acá alfa al ser 0,05 lo dividimos por 2, de este lado nos queda 0,025, de este lado 0,975, porque el nivel de confianza es del 95%, ¿no? Si tendríamos un alfa de 0,1, es decir, el nivel de confianza del 90%, deberíamos hacer 0,1 dividido 2, 0,05 nos va a quedar, y acá 0,995, ¿no? Dependiendo, bueno, eso del nivel de confianza que tengamos. Si en este ejemplo, ¿no?, que estoy poniendo nada más, si vemos la imagen en la ¿cómo se llama?, en la tabla de la normal, vemos que para 0,025 lo que les decía antes es menos 1,96, y para 0,95 la imagen de z es 1,96, es el mismo número en negativo, ¿no?, en la parte inferior del intervalo. Entonces, bueno, con esa mínima introducción, digamos, teórica, ponele, vamos al segundo ejercicio, al de intervalo de confianza. Bueno, el ejercicio nos dice, el costo variable de un determinado tipo de vivienda prefabricada por metro cuadrado se distribuye con T de student. Se tomó una muestra de 12 viviendas con la que se calculó un costo variable promedio de 1.440 y un desvío estándar de 135. Bueno, bien, en intervalo de confianza, eso acá me faltó, digamos, después para el de test de hipótesis sí lo tengo, en el de intervalo de confianza no encontré un buen cuadro de todos, pero bueno, tenemos los estadígrafos de prueba para cada distribución, ¿no? También esa parte teórica, bueno, nada, si después quieren entrar más, están los videos en específico, poner intervalo de confianza, ahí se ven bien cada estadígrafo de prueba. Acá vamos a usar T de student, o sea, vamos a usar el estadígrafo de T de student, ¿no? Bueno, la primera pregunta dentro del ejercicio nos dice, ¿entre qué valores estará el costo variable promedio del producto si se lo estima con una confianza del 95%? Es decir, nos da un nivel de confianza del 95%, ¿no? Primero vamos a establecer las variables, digamos, que tenemos. Tenemos, bueno, el tamaño de la muestra, que va a ser n, ¿no? Igual a 12, nos lo dice la consigna, ¿no? El tamaño de la muestra va a ser 12. Nos dice que el costo variable promedio, que se calculó con esta muestra, es de 1.440, y el desvío estándar, que se vio en esta muestra, es de 135, ¿no? Entonces, bueno,
tenemos el estadígrafo de prueba de T-Student, ¿no? Este es igual que el de normal, en vez de T acá va a ir el valor de Z, digamos, en la normal, pero bueno, es igual, también es Z por el desvío sobre la raíz de N, en normal. Entonces, bueno, tenemos ya el estadígrafo de prueba, tenemos los valores, entonces tenemos que armar el intervalo, ¿no? Armamos el intervalo con un nivel de confianza del 95%, como nos había pedido la consigna. Establecemos los valores. Acá, como dijimos, alfa va a ser igual a 0,05. Lo dividimos por 2, nos da 0,025. Y 1 menos alfa dividido 2 va a ser 0,975, ¿no? Entonces, tenemos que ir a buscar a la tabla de T-Student los valores para 0,025 y para 0,975. T-Student, al igual que la normal, también el valor en la parte inferior va a ser el mismo que el del límite superior, pero en negativo, ¿no? En el límite inferior. Entonces, bueno, vamos a buscar en la tabla de T-Student. En la tabla de T-Student tenemos grados de libertad acá, que grados de libertad era n-1, ¿no? Tenemos n en nuestra consigna que es igual a 12, menos 1 va a ser 11, y bueno, tenemos que ir al valor de t que buscamos. Acá lo buscamos primero con la parte inferior, que nos había dado 0,025, entonces vamos a 0,025, 11 grados de libertad, y nos da que es menos 2,201. Entonces establecemos los valores de t, digamos, los límites inferiores y superiores de nuestro intervalo, y pasamos al estadígrafo de prueba, ¿no? Entonces, como habíamos visto antes cuando presenté el estadígrafo de prueba, teníamos acá el costo promedio, ¿no? Bueno, sí, la X, digamos, de la consigna, el promedio, menos acá la T, que vimos que es 2,201, por el desvío estándar sobre el tamaño de la muestra, ¿no? Y acá, bueno, en la parte superior del límite del intervalo, lo tenemos positivo, la T de student. En la normal, como habíamos dicho, bueno, también es muy similar el estadígrafo. Después, bueno, está el de chi cuadrado, y bueno, y otro más que no me acuerdo, no importa, ahora no viene, estamos viendo el de T-Student, el estadígrafo este. Entonces, bueno, armamos el estadígrafo, hacemos el cálculo, digamos, nos queda de ambos lados 1440 más menos 85,78. Y el límite inferior nos va a quedar 1354,22 y el límite superior 1525,78. Es decir que, como respuesta, podemos decir que el valor del costo variable promedio de estas viviendas prefabricadas con un nivel de confianza del 95% por metro cuadrado, ¿no? El valor estará entre 1354,22 y 1525,78. Serían los dos límites que nos quedó de nuestro intervalo, ¿no? Y bueno, ahora la pregunta B de este ejercicio nos dice estimar la varianza poblacional con una confianza del 90%. Acá, bueno, también la probabilidad o el estadígrafo que usábamos para, ¿cómo se llama?, para la varianza, era esta fórmula, ¿no? Que teníamos el desvío elevado al cuadrado por n-1 sobre b. Teníamos menor o igual, la varianza va a estar en el medio, ¿no? Y va a ser menor o igual a el desvío al cuadrado por n-1 sobre a. Para averiguar A y B vamos a utilizar la tabla de chi cuadrado, ¿no? Vemos que la distribución chi cuadrado, bueno, tenía esta forma.
con un nivel de confianza del 90% nos pedía la consigna, entonces armamos los límites, digamos, en esta distribución. A va a tener, es alfa dividido 2, ¿no? Que alfa era 0,10, entonces va a ser 0,05 y B va a ser 0,95. Buscamos en la tabla los valores. En chi cuadrado los grados de libertad es tal cual como veíamos antes en tstudent, sería n menos 1, n era igual a 12, entonces menos 1 nos da 11. El límite inferior era 0,05, entonces vemos que va a ser 4,575. Y para B, que era 0,95, vemos que el valor de B va a ser 19,675. ¿No? Los tenemos acá ya en el gráfico. Y ahora resolvemos la fórmula que habíamos visto antes. Reemplazamos, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos el cálculo, nos va a dar que la varianza va a estar entre 10.189,27 y 43.821,59. Bueno, y ahí armamos la respuesta que con un nivel de confianza del 90% se puede afirmar que la varianza poblacional se encontrará entre los dos valores que ya dijimos. Eso para calcular, bueno, la varianza en los intervalos de confianza, ¿no? Así que bueno, hasta ahí las dos preguntas dentro de este ejercicio, digamos, de intervalo de confianza. Y por último, bueno, vamos a pasar a lo de test de hipótesis. En lo de test de hipótesis también, la teoría, bueno, es bastante extensa, ¿no? Entonces voy muy por arriba también, pero bueno, para tener alguna idea. Lo que hacemos en el test de hipótesis es estudiar o ver si un proceso para lo que hacemos es un proceso para determinar si una afirmación puede ser sustentada por la evidencia empírica, la evidencia experimental, ¿no? Para obtener esta evidencia se realizan muestras. Entonces, en el test de hipótesis lo que buscamos es validar o no estas afirmaciones a través de tomar muestras, ¿no? Bueno, en el test de hipótesis siempre vamos a empezar, digamos, como tenemos que encarar el ejercicio, es planteando una hipótesis nula y una hipótesis alternativa a partir de la consigna que tengamos en el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis nula va a ser la verdadera, la que buscamos afirmar, digamos, no, perdón, la verdadera, porque podemos rechazar justamente la hipótesis nula, sino la hipótesis que tiene la afirmación, es decir, que nosotros creemos que el parámetro cumple lo que afirma esta hipótesis, ¿no? Por el contrario, la hipótesis alternativa va a ser la que justamente se cumpla si la hipótesis nula es rechazada, es decir, la que esté por fuera de la afirmación que estamos realizando, ¿no? Entonces, bueno, acá para ir rápido también al ejercicio, lo que hice es como un repaso más o menos de tener en claro los pasos básicamente que tenemos que hacer o cumplir para llevar a cabo la resolución en el ejercicio de test de hipótesis. Entonces, bueno, lo primero, como recién les decía, plantear las hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa a partir de la consigna que nos da el ejercicio, ¿no? Luego, bueno, identificar el estadígrafo de prueba que vamos a utilizar, ya que dependiendo de los datos que nos pidan, dependiendo de la distribución que se utilice, vamos a utilizar cada estadígrafo. Luego, tenemos que establecer la región crítica, es decir, nosotros ya teniendo un nivel de confianza que nos va a dar la consigna, vamos a, como hicimos antes con los intervalos de confianza, vamos a tener digamos, bueno, un nivel de confianza de la hipótesis para establecer la región, digamos,
crítica a partir de los valores que nos dé el estadígrafo de prueba. Si caen en la región crítica, rechazaremos la hipótesis nula, y si el valor que nos da el estadígrafo está por fuera de la región crítica, daremos como válida la hipótesis nula, ¿no? Entonces, bueno, esto es plantear la regla de decisión, básicamente, que si el valor que nos da el estadígrafo cae en la región crítica, rechazaremos la hipótesis, ¿no? Bueno, luego tenemos que calcular, ya teniendo los datos, tenemos que calcular el valor numérico del estadígrafo y verificar si justamente cae en la región crítica o no. Luego tenemos que tomar la decisión si vamos a rechazar o no la hipótesis nula, y por último, bueno, dar la respuesta de si se rechaza o no la hipótesis. Acá lo que les decía antes que me faltó en la de intervalos de confianza, tenemos un buen resumen de cada estadígrafo de prueba dependiendo de lo que nos pida, ¿no? Si nos pide calcular la media poblacional conociendo la varianza, vamos a utilizar este primer estadígrafo, ¿no? Con la distribución normal. Si nos pide calcular la media poblacional, pero no conocemos la varianza, nos dará seguramente el desvío. Vamos a usar t-student. Si nos pide calcular la proporción poblacional, vamos a utilizar también la tabla normal, pero el estadígrafo de prueba será este. Y por último, si nos pide calcular la varianza poblacional, vamos a utilizar este estadígrafo con la distribución chi cuadrado, ¿no? Así que bueno, vamos ahora bien al ejercicio. El último ejercicio que tenemos, que es este de test de hipótesis, el último ejercicio que planteé yo. Después Fabri, bueno, tiene de otros temas, ¿no? Así que bueno, este último ejercicio nos dice: un auditor cree que el importe diario que un monotributista factura es superior al indicado en su declaración impositiva, que es de 500 pesos. A los efectos de comprobar su sospecha, selecciona al azar 36 fechas hábiles, analiza los talonarios de factura y obtiene una facturación diaria promedio de 537,50. Asumiendo que la facturación diaria es una variable aleatoria normal con varianza igual a 5.625. ¿Es suficiente la evidencia muestral a un nivel de significatividad del 5% para afirmar que el auditor tiene razón? Entonces, bueno, primero tenemos que plantear la hipótesis nula, como había dicho antes, ¿no? Tenemos que lo que plantea el auditor es que lo que él cree, ¿no? Su hipótesis nula, su hipótesis que él cree que es afirmativa, es que lo que está declarando el monotributista es menor a lo que en verdad factura, ¿no? Esto nos dice la consigna. Entonces, nuestra hipótesis nula nos dice, tenemos que plantear que lo que factura el monotributista es mayor o igual a 500, justamente, que es lo que dice el que factura. La hipótesis alternativa, entonces, será que la media facturada por este monotributista sea mayor a 500. Perdón, acá igual está menor a 500. Esto está al revés, ¿no? Perdón, bueno, que lo que dice acá es que la media sea menor o igual a 500 y que la hipótesis alternativa es que sea mayor a 500, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el estadígrafo para la distribución normal, conocemos la varianza, entonces va a ser distribución normal, la varianza nos da 5.625. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que armar es, tenemos que identificar la región crítica, ¿no? Habíamos dicho. Entonces, bueno,
El ejercicio nos pide un nivel de confianza, un nivel de significatividad del 5%, un nivel de error ahí del 5%. Entonces, el nivel de confianza justamente va a ser del 95%. Planteamos el límite en 0,95 por este nivel de significatividad que nos da la consigna. Y entonces, bueno, tenemos que ir a buscar el valor de z en 0,95 en la distribución normal, ¿no? Que estamos. Vemos que en 0,95 el valor de z es de 1,645, entonces establecemos el valor crítico, ¿no? Donde empieza la región crítica va a ser de 1,645. Ahora tenemos que pasar entonces a calcular el Z empírico, el Z del estadígrafo de prueba, digamos, para ver en qué región cae, ¿no? Entonces tenemos acá el promedio muestral, ¿no? Que nos había dado el promedio diario muestral, 537,5. Acá la media que había puesto el monotributista, digamos que era de 500 pesos diarios, ¿no? Entonces tenemos que hacer 537 menos 500 sobre, acá estaba el desvío, si se acuerdan que el desvío es la raíz de la varianza, ¿no? Tenemos la varianza que es 5.625, entonces hacemos la raíz y nos da 75, y también tenemos n raíz de n, ¿no? Así que bueno, sacamos el z empírico, este z para ver si entra o no en la región crítica, y el z nos da 3, ¿no? Entonces volvemos ¿cómo se llama? Al test que planteamos, digamos. Habíamos planteado que la región crítica empezaba en 1,645, vemos que el z empírico nos dio 3 por encima del valor de z que habíamos establecido, es decir, nos dio dentro de la región crítica. Entonces lo que podemos decir es que rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Que habíamos planteado, que la hipótesis nula era que la media era menor o igual a 500, si acá. Nuestra hipótesis nula es que la media, es decir, lo que facturaba el monotributista, era menor o igual a 500. Como nos dio dentro de la región crítica el Z empírico, podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, que podemos afirmar que la media diaria de facturación va a ser mayor a 500. Entonces, de acuerdo con la evidencia muestral y a un 5% de significatividad, habría evidencia para decir que el monotributista factura más de 500 pesos y que el auditor tiene razón. Así que bueno, nada, hasta acá, digamos, los 3 ejercicios que había armado para este primer mini parcial, ponele, medio largo, pero bueno, de test de hipótesis, intervalos de confianza y la distribución binomial. Así que bueno, ahora si está Fabri, puede continuar con los ejercicios que habías armado. No sé si está Fabri. Hola, hola, ¿cómo están? Buenísimo, Lucas. Bien. Si no hay dudas... Sí, no sé si querían consultar algo por ahí antes de arrancar con el resto de los ejercicios. Bueno, si querés, dale de última. Bueno, arranco si y de surge última, algo, lo vamos resolviendo. Dale. Impecable. Ok. Ahí si me confirman si se ven, sería ideal. Sí, se está viendo y se ve así completo En modo presentación, perfecto. Sí. Bueno, ahora conmigo vamos a ver 3 temas de estadística 1, que son variable aleatoria, regresión
Y vamos a ver un tema más, que es el de distribución normal, que es el tema probablemente de los más importantes de la materia. Así que vamos a ver un ejercicio práctico de cada uno y vamos a estar mechando también con algo de teoría. Arrancamos con el primero de todos, que es el de variable aleatoria. Este ejercicio lo saqué de un parcial y se repite bastante la estructura, así que me pareció importante. Dice, sea x una variable aleatoria que toma los valores 0, 1 y 2, y sea la esperanza de x al cuadrado 2,3, sabiendo que la probabilidad de que x tome el valor 1 es 0,3, nos pide encontrar los parámetros de una nueva variable definida como el triple del original reducido en una unidad. Ok, esto es mucho, son muchos términos, pero pensémoslo así. Cuando nos dicen que x es una variable aleatoria, ¿qué nos quieren decir? Cuando ustedes les digan eso, ustedes tienen que pensar en una tabla. Una tabla como la que está acá, donde x es la variable aleatoria y en esta columna van a estar los valores que la variable aleatoria puede tomar. En este caso, como nos dice ahí el enunciado, puede tomar los valores 0, 1 y 2. En esta columna van a estar las probabilidades asociadas a cada uno de estos valores que puede tomar. Acá el enunciado nada más me dice la probabilidad de que x tome el valor 1, o sea que acá nada más puedo poner el 0,3. No tengo la probabilidad de que x tome el valor 0 o el valor 2. Y acá, en esta columna, va a ir la probabilidad acumulada. ¿Qué es la probabilidad acumulada? Es la probabilidad de que se presente un valor o los menores a él. O sea, si yo me paro, por ejemplo, en este cuadradito, el número que iría acá, lo que me dice es la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, porque estamos acá, ¿no? Si me paro acá, me diría la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Y si me paro acá, la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. Ok. Acá, fíjense que lo que me pide no son los parámetros de esta variable x. Lo que me pide son los parámetros de una variable que es el triple del original, que es x, reducida en una unidad. O sea, hay que llegar a esa variable. Para llegar a esa variable, primero yo tengo que encontrar los parámetros de del original, porque esta variable que está acá está en función del original. Así que yo primero tengo que encontrar los parámetros de esta variable x, del original. Cuando nos digan encontrar los parámetros de una variable aleatoria, ustedes tienen que pensar en los tres más importantes, que son la esperanza, la varianza y el desvío. Así que empecemos calculando la esperanza de esta variable. Fíjense que para calcular la esperanza, la fórmula es los valores que toma la variable x multiplicados por su respectiva probabilidad. X toma el 0, el 1 y el 2. Y lo multiplico por su probabilidad. La probabilidad de que x valga 0, más la probabilidad de que x valga 1, más la probabilidad de que x valga 2. O sea, así multiplico a cada valor que toma x. Fíjense que estos dos, la probabilidad de que sea 0 y la probabilidad de que sea 2, no los tengo. Tengo que encontrarlos. ¿Cómo los encuentro? Bueno, me fijo en los datos que me da el enunciado. A mí el enunciado no me da la esperanza de x, me da la esperanza de x al cuadrado. Cuando me da la esperanza de x al cuadrado, lo que me está dando sería esta fórmula de acá. Me da los valores, o sea, me da la esperanza de las x elevadas al cuadrado. Yo a este 2,3, ¿cómo llego? ¿Cómo se llega a ese 2,3? Elevando los valores que toma x al cuadrado y multiplicándolos por su probabilidad. Si yo hago esta multiplicación, me tendría que dar 2,3. Esto es la esperanza de x al cuadrado, esta expresión de acá. Yo elevé los valores de x al cuadrado y eso me da el 2,3. Y ahora fíjense que como yo ese 2,3 lo tengo porque me lo da el enunciado, puedo despejar los valores que me faltan, que son la probabilidad de que x valga 0 y la probabilidad de que x valga 2. Y despejo simplemente. 0 por p de 0 es 0. 1 al cuadrado es 1, por 0,3 es 0,3, más 2 al cuadrado, que es 4, por p de 2 es igual a 2,3. Despejo y obtengo la probabilidad de que x valga 2, que es 0,5. La pongo acá.
encontré un término que me faltaba. ¿Cómo encuentro el que me falta, que es la probabilidad de que x valga 0? Es muy sencillo. Ustedes fíjense que acá x nada más puede tomar 3 valores, 0, 1 y 2. O sea que x sí o sí va a tomar alguno de esos 3, no puede tomar el valor 3 o el valor 4 en este ejemplo. Entonces la suma de las probabilidades de estos eventos tiene que ser siempre igual a 1, porque no puede ocurrir otro escenario. O sea, si yo tendría que apostar si x toma el 0 o el 1 o el 2 y digo, alguno de esos toma, gano seguro. O sea, no puedo fallar porque no puede tomar ningún otro. Así que la suma de estos es 1. Entonces la probabilidad de que x valga 0 es 1 menos 0,3 menos 0,5, que es igual a 0,2. Y una vez que tengo esto, la probabilidad acumulada es muy sencilla porque lo que se hace simplemente es ir sumando las probabilidades que están acá. Esta sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 0, que es la misma que sea igual a 0 porque no hay un número menor. Sería la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, y esta es la de que x sea menor o igual a 2. Ok, acá ya pude completar la tabla, que es el primer paso, es el paso básico. Ahora tengo que encontrar los parámetros de esta variable x, la esperanza, la varianza y el desvío. Y bueno, o sea, ahora aplico la fórmula de la esperanza. Multiplico los valores que toma x por su respectiva probabilidad. 0 por 0,2, más 1 por 0,3, más 2 por 0,5. Eso me queda 1,3. La esperanza de la variable x es 1,3. Ahora calculo la varianza. La varianza es la diferencia, o una de las formas de calcularla, es haciendo la diferencia entre la esperanza de las x elevado al cuadrado menos la esperanza de x y todo eso junto elevado al cuadrado. No se confundan que no es lo mismo. La esperanza de x al cuadrado es lo que habíamos hecho antes cuando fuimos elevando al cuadrado los valores posibles que podía tomar x, y a eso le calculábamos la esperanza. Eso es una cosa. Yo agarro cada valor individual de x, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por su probabilidad y eso me da el término de acá, que es la esperanza de las x elevadas al cuadrado. Este término es distinto. Este término es la esperanza de x elevado al cuadrado. La esperanza de x es 1,3. O sea, este término es como si agarrase el... voy a poner el puntero. Un segundo. Este término es como que agarra el resultado final, la esperanza de x, y lo eleva al cuadrado. Este término empieza a trabajar de antes. Eleva primero las x al cuadrado y las multiplica por su probabilidad. Entonces, son dos números distintos en este ejemplo. Esto igual me lo daba el ejercicio, que era el 2,3. Y para calcular este, simplemente agarro la esperanza de x y la elevo al cuadrado, y es 1,69. Haciendo la diferencia, me queda que la varianza de la variable x es 0,61. El desvío es la raíz de la varianza, lo calculo, me queda 0,78. Estos son los parámetros de la variable original, pero no me está pidiendo eso. A mí lo que me pide es los parámetros de una variable definida como el triple del original menos o reducido en una unidad. ¿Qué sería eso? Básicamente, yo agarro la variable original x, la multiplico por 3 y le resto 1. El triple del original reducido en una unidad. ¿Y eso con qué lo hago? Eso lo hago nada más con los valores de x, no con las probabilidades. Las probabilidades se mantienen igual, lo único que varía son los valores. Entonces, 0 por 3 es 0, menos 1, menos 1. 1 por 3 es 3, menos 1, 2. 2 por 3 es 6, menos 1, 5. Las probabilidades no varían, eso es importante que lo tengan en claro. Y si las probabilidades no varían, la función de probabilidad acumulada tampoco varía. Una vez que obtengo esto, ya puedo calcular fácilmente los parámetros. La esperanza de esta nueva variable, que es el triple del original reducida en una unidad, va a ser igual al producto de los valores que puede tomar esta nueva variable por su probabilidad, por sus respectivas probabilidades. Menos 1 por 0,2, más 2 por 0,3, más 5 por 0,5.
obtengo la esperanza de esta nueva variable, que es 2,9. Ahora calculo la varianza. Aplico la misma fórmula que utilicé antes. Sería la esperanza de esta nueva variable elevada al cuadrado menos la esperanza de la variable, todo eso junto, o sea, la esperanza de esta nueva variable, todo eso junto, elevado al cuadrado. Este término, ¿cómo lo obtengo? Bueno, como les dije antes, elevando al cuadrado cada uno de estos términos y multiplicándolos por su respectiva probabilidad. Me queda 13,9. Después, tengo que calcular la probabilidad, perdón, tengo que calcular este término de acá. Y como sería, agarro la esperanza de esta nueva variable, el 2,9, y lo elevo al cuadrado. Eso me queda 8,41. Ya tengo ambos términos, entonces simplemente hago la diferencia y me queda que es igual a 5,49. Esta es la varianza de la nueva variable. Para calcular el desvío simplemente hago la raíz de esta variable y me queda que es 2,34. Acá ya encontré los tres parámetros de esta nueva variable: la esperanza, la varianza y el desvío, que es lo que me pedí acá. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió bien? Si no, sigo y me paran de última. Porque ahora ya arrancaríamos con distribución normal. Bueno, sigo y de última después me paran. Ahora, este tema es muy importante, es generalmente el que más se evalúa. A mí me acuerdo de una profesora que me decía que en el final, me decía, ustedes pueden tener todo el examen bien, pero si tienen mal el ejercicio de normal no los apruebo. Así que presten atención a eso porque es bastante importante. Este es un típico ejemplo de guía y de parcial de distribución normal, pero que está bueno porque tiene varias cosas. Nos dice, en una gran compañía, el volumen semanal de ventas por vendedor tiene una distribución normal con media de 10.000 pesos y varianza de 250.000 pesos. Ahí me faltó el 5 pesos. Si se selecciona aleatoriamente un vendedor, ¿cuál es la probabilidad de que su volumen de ventas esté entre 9.500 pesos y 11.000 pesos semanales? Ok. Anotemos primero los datos que nos dan. En estos ejercicios generalmente les van a dar muchos datos, muchos números, y es clave que, o al menos a mí me servía bastante, tener claro bien qué nos dan. Nos dan la media de la variable normal, que es de 10.000. Nos dan la varianza de esta variable normal, que es de 250.000. Y el desvío no nos lo dan, nos lo dan de forma directa, pero el desvío es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 250.000 es 500. Y lo que nos está preguntando es que encontremos esta probabilidad. La probabilidad de que la variable que sigue una distribución normal x esté entre 9.500 pesos y 11.000 pesos. ¿Sí? O sea que las ventas semanales del vendedor, que yo vaya una semana y diga, che, ¿qué tan probable es que esta semana vos hayas vendido entre 9.500 pesos y 11.000 pesos? Eso es lo que yo quiero averiguar. Teniendo en cuenta que generalmente la media, lo que vende el tipo en promedio, es de 10.000 pesos por semana, y hay una variabilidad hay un desvío de 500 pesos. Entonces, acá lo que me pide, acá igual estoy viendo que me parece que hay un error, porque si me dicen 500 al cuadrado, ahora estoy hablando de si, a ver, 250.000, ¿no? Me parece, sí. Un segundo. Voy a hacer el cálculo bien para que lo tengan bien. Sí, está perfecto, ok. Bien. Bueno, como les decía, yo quiero encontrar esta probabilidad. ¿Cómo
¿Cómo resuelvo? Bueno, lo que hago es plantearlo de la siguiente forma. La probabilidad de que X sea menor a 11.000 pesos menos la probabilidad de que X sea menor a 9.500. ¿Por qué yo hago esto? O sea, ¿por qué invierto? ¿Por qué pongo primero? O sea, si el 11.000 está a la derecha, ¿por qué lo pongo acá a la izquierda? Por lo siguiente. Yo acá, esta probabilidad lo que me va a decir es la probabilidad de que el 11.000, de que X esté por detrás de 11.000. O sea, todo lo que está detrás de 11.000 es lo que me va a indicar esta probabilidad. ¿Qué tan probable es que X caiga a la izquierda de 11.000? Y esta probabilidad me va a decir qué tan probable es que X caiga a la izquierda de 9.500. Si ustedes se fijan, si yo hago la diferencia entre ambas probabilidades, me queda esto del medio. ¿Qué sería? La probabilidad de que X esté entre 9.500 y 11.000, que es lo que me pide. Por eso es que se invierten de lado esto, ¿no? Y bueno, algo muy importante. Cuando es distribución normal, yo no puedo trabajar con los números así como si nada. Si ustedes usan las tablas de distribución normal, o mismo si usan, o sea, cuando yo di esta materia era todo con tablas. Y lo que ocurre es que las tablas que nos dan están estandarizadas. O sea que nada más los valores que están ahí nos van a servir si el ejercicio nos dice que hay. O sea, si el valor al cual que tenemos que calcularle la probabilidad tiene media 0 y desvío 1. Yo a estos valores de acá tengo que estandarizarlos para poder usar la tabla. Si no, no puedo encontrar su probabilidad. ¿Y cómo los estandarizo? Bueno, simplemente lo que hago es restarle su media y dividirlo por el desvío a estos valores. Si yo hago eso, voy a poder buscar esos valores en tabla y me van a dar la probabilidad. Si no hago eso, no puedo hacer nada. Al menos con las tablas. Estandarizo los valores, 11.000 y 9.500. Le resto su media y lo divido y lo divido. Acá hay un error. Esto está mal. Porque se divide por el desvío, no por la varianza. Vamos a poner acá. Esto es 500. Y esto es 500. Disculpen ahí el error de tipeo. Para estandarizar un número se le resta su media y se lo divide por su desvío. ¿Sí? De esa forma nos va a quedar un valor que vamos a poder buscar en la tabla de la distribución normal y vamos a poder ver qué tan probable es que ese valor ocurra. O mejor dicho, qué tan probable es que X se encuentre por debajo de ese valor. ¿Sí? Si no, la tabla no nos va a poder ayudar. Cuando yo estandarizo este valor, ya no estoy trabajando con la variable X, porque yo a la variable X la estandaricé. Entonces le pongo Z. Z sería la variable X estandarizada. Este 2 es el resultado de esta cuenta, que sería el 11.000 estandarizado. Y este menos 1 es el resultado de esta cuenta, que sería el 9.500 estandarizado. Y a estos valores, el 2 y el menos 1, sí puedo buscarlos en la tabla. Y sí puedo detectar qué tan probable es que Z sea menor o igual en variable continua es lo mismo. O sea, puedo poner acá menor o menor igual y es lo mismo. Ahora sí puedo saber qué tan probable es que Z sea menor o igual a 2 y a menos 1. Una pequeña cosa, esta es la tabla de la normal. Algo importante a tener en cuenta es que en la tabla no aparecen valores negativos. Arrancan a partir de 0. Eso no quiere decir que Z siempre sea mayor a 0. Acá tenemos un claro ejemplo donde Z no es mayor a 0, es negativo. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Si la tabla siempre me da valores positivos, ¿cómo resuelvo esto? Y bueno, esto se resuelve haciendo un pequeño truco algebraico, matemático, que es que esta expresión, la probabilidad de que Z sea menor a 1, expresarla como 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 1. Y ahí, si se fijan, eso en términos gráficos es la misma probabilidad. No cambió nada, es el mismo valor de probabilidad.
es simplemente un truco algebraico que se hace para poder buscar este valor en la tabla y después hacer 1 menos ese valor y obtengo esto de acá, que es lo que quiero encontrar. Con este valor yo no tengo ningún problema, porque esto ya está positivo. El 2 es positivo. Así que si yo busco la probabilidad de que z sea menor a 2, lo que me queda es 0,9772. Y si busco la probabilidad de que x sea menor a 1, me queda, perdón, de que z sea menor a 1, me queda 0,8413. Pero yo no quiero esta. Yo quiero esta de acá, que es igual a 1 menos la probabilidad de esta. O sea que es igual a 1 menos 0,8413, que es igual a 0,1587. Esto es la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1. ¿Sí? Haciendo la diferencia, me queda que la probabilidad que quería encontrar, que es esta, la probabilidad de que x esté entre 9.500 y 11.000, es igual a 0,8185. ¿Sí? Y después el punto B nos dice, sabiendo que su volumen de ventas está por encima de los 9.000 pesos, ¿cuál es la probabilidad de que no supere los 10.250 pesos? Acá, si se fijan, me está pidiendo encontrar una probabilidad del tipo condicional. ¿Por qué? Porque me dicen algo que ya ocurrió, algo que yo ya sé que ocurrió, es decir, que las ventas están por encima de los 9.000 pesos, y me pregunta, dado que ocurrió eso, ¿cuál es la probabilidad de que no supere la variable x los 10.250 pesos? Se plantea así. Me piden esta probabilidad. Me dicen, primero acá, a la derecha de la barra va el evento que ya ocurrió. En este caso, que x es mayor a 9.000 pesos. A la izquierda de la barra, acá, este término, es la probabilidad que me falta. O sea, lo que no sé, lo que quiero encontrar, dado que ocurrió esto. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? O sea, ¿cuál es la fórmula para resolver esto? Este cociente de acá. En el denominador va a ir la probabilidad marginal del evento que se ocurrió. En este caso, lo que se ocurrió es que x sea mayor o igual a 9.000 pesos. Y en el numerador va a ir la probabilidad conjunta entre ambos eventos. O sea, la probabilidad de que x cumpla de alguna forma, ambas restricciones. Que sea mayor a 9.000 y que sea menor a 10.250. O sea, que esté entre 9.000 y 10.250. Eso va a ir en el numerador, la probabilidad conjunta de ambos eventos que están acá. Y en el denominador va a ir la probabilidad marginal del evento que ya ocurrió. Ok. Primero voy a encontrar la probabilidad marginal del evento que ya ocurrió. Sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a 9.000 pesos. Acá, si se fijan, una cosa interesante, que es lo que les decía, perdón, esto no lo dije antes, y es importante, que es que la tabla de... Voy a volver para atrás un segundo. La tabla de la distribución normal nos muestra las áreas acumuladas a izquierda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir a izquierda? Que a mí lo que me va a dar es un valor de qué tan probable es que z sea menor a tanto, o menor o igual a tanto. Pero nunca me va a dar mayor o igual a tanto, porque estamos del lado izquierdo, ¿no? O sea, por ejemplo acá, siempre me va a dar los valores, por ejemplo, o sea, de un valor que esté a izquierda. Eso es que sea menor o igual a ese valor. Pero nunca me va a dar los valores que estén a derecha. O sea, si me preguntan como acá, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 9.000? La tabla no me lo da. Entonces tengo que hacer un truco algebraico para de alguna forma expresar eso mismo, pero de tal forma que dentro de esa expresión me quede que x sea menor o igual a 9.000. Y es lo que hago acá. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 9.000 es lo mismo que decir la probabilidad de que x sea mayor o igual a 9.000. Estos dos términos son exactos, son iguales. Simplemente despejo, perdón, primero estandarizo. Acá no lo mostré, pero estandarizo, o sea, es lo que hicimos antes, ¿no? Es el 9.000 menos la media del ejercicio, que es de 10.000, dividido el desvío del ejercicio, que es 500.
Si yo hago ese cálculo, me queda menos 2. Acá de vuelta estamos con el problema de los negativos, pero ya vimos cómo resolverlo. Hago el truquito algebraico de 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 2, que es lo mismo que esto. Esto es lo mismo. Pero esto lo puedo buscar en tabla. Y si lo buscan en tabla, van a ver que todo este término, o sea, buscando esto en tabla y haciendo 1 menos esto, eso me queda 0,0228. Y eso es igual a 0,9772. Esta es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 9.000 pesos. Ya tengo el denominador. Me falta el numerador. El numerador es una probabilidad conjunta. Y resuelvo también como ya habíamos visto antes, ¿no? Lo que hago es, este término lo paso para acá, este para acá, con el signo cambiado, ¿no? Como ya lo habíamos visto antes. Estandarizo. El resto de la media de 10.000 y lo divido por el desvío de 500, a esto lo mismo. Lo busco en tabla estos valores. A este, como ya vimos acá, le hago el truco algebraico del 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 2. Haciendo eso, obtengo estos dos valores, que restándolos, me da la probabilidad de que X esté entre 9.000 y entre 10.250, que es 0,6687. Ya tengo los dos valores que me hacen falta para encontrar la probabilidad condicional, que es esta. Hago el cociente entre ambos valores y me queda que es igual a 0,6843. O sea, la probabilidad de que un vendedor venda en una semana por arriba, perdón, la probabilidad de que un vendedor venda en una semana por debajo de 10.250, de 10.250, sabiendo que ya vendió por arriba de 9.000, es 0,6843. Probabilidad condicional. Por último, el punto C lo que nos pide es: calcule el volumen de ventas mínimo que un vendedor puede garantizarse el 80% de las veces. Este sí es medio tramposo, porque básicamente acá, ¿qué es lo que nos pide? Tengamos en claro la forma de la distribución normal. Acá nos está pidiendo un valor mínimo que pueda garantizarle un valor de ventas mínimo que el vendedor pueda hacer el 80% de las veces. O sea, de que la probabilidad de que ese valor ocurra, de que ese valor mínimo ocurra, es 80%. Al ser mínimo, ustedes esto memorícenselo, cuando les pidan valor mínimo, la probabilidad que les da acá es lo que deja a derecha. O sea, es de acá en adelante, porque es mínimo. Como es valor mínimo, si me dice puede garantizarse el 80% de las veces, lo que este valor mínimo va a dejar a derecha es el 80%. Entonces lo que va a acumular a izquierda es el 20% o el 0,2, que es lo mismo. Me está pidiendo un valor I, un valor I específico, I grande, I mayúscula, perdón, que deje a izquierda 0,2 y a derecha 0,8. Acá está la media de 10.000, ¿no? La media de la distribución. Entonces yo sé que la probabilidad de que X, la variable X que sigue una distribución normal, sea menor a I, a este valor I que tengo que encontrar, es 0,2, ¿no? Que es la parte de la izquierda. ¿Qué hago ahora? Estandarizo, ¿sí? Estandarizo estos dos términos. Les resto su media y los divido por el desvío. Vamos a analizar esto. Si a la variable X le resto la media y lo divido por el desvío, me queda el Z que veníamos viendo antes. Y si al valor, y esto hay que tenerlo claro, Y es un número.
no es la variable. La variable es x. Y es un número específico que desconozco, que tengo que encontrar. Un número específico que deja a izquierda 0,2 y deja a derecha 0,8. Yo ahí tengo que estandarizarlo, ¿sí? Porque si no estandarizo no puedo hallar nada. Lo estandarizo. ¿Y qué hago una vez que lo estandarizo? Yo sé que y tiene que dejar a izquierda 0,2, ¿sí? Y a derecha 0,8. Fíjense que es un poco diferente a lo que veníamos haciendo antes, que antes nos daban ya un valor pero ya nos daban un número específico, no sé, en 10.000 o 5.000, y a ese número queríamos encontrarle cuál era la probabilidad a izquierda. Acá es al revés. Acá ya nos dan la probabilidad a izquierda, 0,2, y nos piden que encontremos ese valor, ¿sí? Cuando es así, cuando primero nos dan la probabilidad y nos piden que encontremos el número, la tabla que nos conviene usar es la de fractiles. Antes, si ustedes recuerdan, estábamos usando la tabla de normal. Esta es la de distribución normal en fractiles, con fractiles. ¿Y qué se hace? Busco la probabilidad que tienen que dejar a izquierda, porque acá las tablas de distribución normal siempre, al menos las que me dieron a mí, siempre son a izquierda. Nunca da valores a derecha. Así que yo tengo que buscar un valor i que deje 0,2 a izquierda. Pero acá hay un problema, porque si se fijan, la tabla de fractiles empieza a contar a partir de 0,5 a izquierda. ¿Y cómo hago entonces? Bueno, acá tengo que tener en cuenta que la distribución normal es simétrica. ¿Qué quiere decir que es simétrica? Que la probabilidad, por ejemplo, en una distribución normal estándar, la probabilidad de que algo sea mayor o igual a 1 y la probabilidad de que algo sea menor o igual a menos 1 son iguales. Es la misma probabilidad. Lo que pasa acá, lo que pasa de acá a la derecha es lo mismo que lo que pasa de acá a la izquierda. Son simétricos. Entonces yo acá lo que puedo pensar es, bueno, si yo encuentro el valor de acá que acumula 0,8, ¿sí? Porque recordemos, esto es 0,2. Pero si encuentro un valor que acumule 0,8 a izquierda y deje a derecha 0,2, porque viste que yo les dije recién que lo que pasa de acá a derecha es lo mismo que lo que pasa de acá a izquierda. Si yo encuentro un número acá que deja a derecha 0,2, yo sé que simplemente cambiándole el signo me da el valor de acá, el i. O sea, si yo acá encuentro un i', por ejemplo, que deje a derecha 0,2, ese i' con el signo cambiado va a ser igual a este i que quiero encontrar. Entonces yo simplemente lo que hago ahora es buscar un valor de z, ¿sí? Un valor i. Este i lo puse en minúscula para diferenciarlo de este i grande, porque este i chiquita o este i minúscula es el i grande estandarizado, ¿sí? Yo lo que hago acá simplemente es buscar un valor de i minúscula que acumule izquierda 0,8. Este, 0,842. Redondeándolo, 0,84. Entonces, acá yo ya encontré 0,84, que es el valor que deja izquierda 0,8 de probabilidad en la normal estándar. ¿Y cómo encuentro el i grande, que es mi objetivo? Bueno, yo sé que el i chiquito es 0,84. Y yo sé que este i chiquita surgió de hacer esta cuenta, ¿no? De hacer i grande menos su media dividido el desvío. Eso me dio este i chiquito, que es el i grande estandarizada. Entonces yo podría igualar esto a este 0,84, que es el i chiquito. Esto es lo que les decía antes, ¿no? Si yo acá encuentro un i' que deja 0,2 a derecha, es lo mismo que este i que deja 0,2 a izquierda, nada más con el signo cambiado. Entonces, como les dije, si yo a este 0,84 le cambio el signo, ¿sí? Le cambio el signo, obtengo este i chiquita, ¿sí?
que es al cual voy a modificar para llegar al I grande. O sea, el 0,84 que yo obtuve acá no era del I chiquita, es el I', ¿sí? Este I' acumula 0,8 de probabilidad. Pero este no es el que yo quiero, este no es el que me sirve para llegar al I grande. El que me sirve para llegar al I grande es este de acá, el I chiquita, que es igual al I' cambiado de signo. ¿Cuánto era I'? 0,84. ¿Cuánto sería el I chiquito? Menos 0,84. Ese menos 0,84 yo lo voy a igualar a este término de acá. Y de esa forma yo voy a poder despejar el I grande. Porque recordemos que la media y el desvío yo ya los tengo. El desvío 500 y la media es 10.000. Si paso el 500 multiplicando, acá faltó un menos, lo voy a anotar. Acá iría un menos. Si yo despejo, paso el 500 multiplicando y paso el 10.000 sumando, llego al I grande, que era lo que quería encontrar. Este valor, 9.580 sería. Este es el valor que acumula a izquierda 0,2 y que deja a derecha 0,8. Fíjense que para llegar a ese valor yo tuve que trabajar con los valores estándar. Yo si no trabajo, o sea, yo acá si no estandarizo, no puedo trabajar porque no puedo buscar esos valores en tabla, ¿sí? Es clave que estandaricen para poder llegar a los valores que nos importan realmente, porque lo que nos importa no es el valor estandarizado. Lo que nos importa es el valor con la media que nos da el ejercicio. Acá la media es de 10.000. Acá, cuando yo estandarizo, la media es 0. No es lo mismo, ¿sí? Yo uso esto simplemente para poder buscar los valores en tabla que son equivalentes en ambos casos. Las probabilidades se mantienen, pero los números, estos de acá, no son iguales a estos, ¿sí? Es clave que estandaricen. Así que bueno, ¿hay alguna duda? Pregunten sin miedo, ¿eh? O si se entendió cómo la ven. Bueno, sigo y de última me paran, ¿sí? Y el último tema que vamos a ver es el de regresión lineal. Este tema es importante. Hay algunos cursos igual que lo pueden tomar y otros cursos que no. Eso depende del docente. Pero si lo toman, es importante darle una clase porque tal vez no es un tema tan fácil. Así que vamos a hacer primero un repaso teórico y después hacemos un ejercicio. Cuando hablamos de regresión lineal, hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con un conjunto de datos. A nosotros nos tiran por la cabeza un conjunto de datos y de alguna forma lo que queremos ver es, queremos explicar esos datos, ¿sí? Nos van a dar datos de dos variables distintas, ¿sí? Una variable X, nos van a dar datos de una variable X y nos van a dar datos de una variable Y. Por ejemplo, imagínense que X podría ser la altura de una persona. E Y podría ser el peso de esa persona. Y nos dicen, bueno, una persona que mide 1,80 pesa 82 kilos. Y eso es un valor, es un dato, es un puntito que está acá. Estos puntitos sueltos son datos, ¿sí? O sea, una persona que pesa, que mide 1,75, pesa 75 kilos, por ejemplo. ¿Sí? Datos. Muestra. Y nosotros lo que queremos hacer es, dadas esas dos variables, queremos encontrar qué tanto afecta, por ejemplo, un aumento de X a Y. ¿Cuánto afecta, por ejemplo, que una persona crezca
2 centímetros en su peso. Esa es la clave, eso es lo que queremos encontrar. ¿Y cómo hacemos para determinar el impacto de X sobre la variable Y? Lo que se hace es utilizar el método de los mínimos cuadrados, que básicamente es, tenemos los puntos que hay acá, y se traza una recta que de alguna forma logre ajustar lo mejor posible a los puntos. ¿Sí? En este caso, la recta tiene pendiente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que los aumentos de X aumentan ahí. Hay un impacto positivo, o hay una correlación positiva, mejor dicho. Hay una correlación positiva entre X e Y. Cuando aumenta X, generalmente aumenta Y, acá. En promedio. Si esta recta fuera constante, por ejemplo, las modificaciones en X no afectan ahí, porque los aumentos de X arrojarían siempre el mismo valor de Y. Si fuera esta una recta horizontal, si yo voy aumentando X, me da siempre el mismo valor de Y, o sea, no impacta en nada en Y. En este caso hay una correlación positiva. Esto sería, de alguna forma, esta expresión sería la realidad, sería aquello a lo que nunca vamos a poder acceder con los datos. Esto sería el modelo perfecto, es cómo impacta exactamente un aumento en X en Y. ¿Sí? El beta 0 y el beta 1, el beta 1 va a ser la pendiente, que es lo que les decía recién, ¿no? Si tiene pendiente positiva, va a haber una correlación positiva. Si tiene pendiente negativa, va a haber una correlación negativa. Pero acá, este más U es la diferencia por lo que le pifié, ¿no? Que serían, por ejemplo, acá. Si yo me paro acá, yo acá le pifié al punto con mi pronóstico, ¿no? O sea, con la recta no le encajé, o sea, no pasé justo por el punto. Hay como una pequeña desviación, ¿no? Hay como un pequeño error. Bueno, este modelo, que es la realidad, que es como lo que ocurre realmente, nunca voy a poder acceder a eso, ¿sí? Porque acá, si ustedes se fijan, siempre voy a poder saber con precisión el valor de Y. Porque si le pifié por un poquito, le sumo el U y listo, llego a este Y. El tema es que este U no lo conozco. Yo tengo datos, tengo una muestra, no sé con precisión cuánto es el U. Estoy trabajando de forma... no estoy trabajando con todos los datos, estoy trabajando con un par de datos nada más, una muestra de 30, de 50 datos, pero es una muestra. Entonces, con lo que vamos a trabajar en regresión es con este modelo. Sería la estimación. Allá no aparece el U. Aparece una recta, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Si yo acá le pongo más U, esto no es una recta, porque el U varía, el U no tiene una pendiente, ¿no? O sea, el U es totalmente aleatorio. Esto es una recta, y es lo que tenemos acá. Esta es la estimación, la recta. Pero como les dije antes, es claro que con la recta le voy a pifiar a los puntos, porque no puedo saber con precisión el comportamiento de ese U que desconozco. ¿Y cómo detecto por cuánto le pifié? Y bueno, simplemente lo que hago es el dato de la realidad menos mi estimación sobre ese dato. ¿Sí? El dato de la realidad menos la estimación es el error que tuve. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pronosticaba que para mañana con un modelo de regresión el dólar iba a estar o va a estar, no sé, 600 pesos y está 650, ojalá que no, el error es de 50. ¿Sí? Es la diferencia entre lo que pasa en la realidad y lo que yo pronostiqué que iba a pasar. Eso es el error de la estimación. Pero acá no es simplemente hacer una recta, viste, que más o menos pase y a ojo ver, bueno, esta recta ajusta más o menos bien. No, acá lo que se quiere hacer es minimizar la distancia de la recta con los puntos. Cuanto menor sea la distancia entre la recta y los puntos, mejor va a ajustar el modelo, mejor va a predecir el modelo. ¿Y cómo hago para ajustarlo de la mejor manera?
Bueno, lo que tengo que hacer primero es, acá tengo esto, ¿no? Yo quiero ver en todo este tramo a cuánto le pifié. Lo que se hace es sumar estos errores y elevarlos al cuadrado. A eso se lo conoce con el nombre de la suma cuadrada de los residuos, o suma de los residuos cuadrados. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Porque imaginemos, ¿no?, que yo, o sea, yo acá ponerle acá a este valor de x, ¿no?, al de acá, yo lo que pronostiqué fue que iba a valer esto, ¿no? Lo que dice acá mi recta. Pero le pifié, porque el valor de la realidad fue más alto que lo que pronostiqué con la recta. Entonces ponele que le pifié por 5. Y después, para este valor de x, yo pronostiqué este valor de y, pero x fue menor a lo que pronostiqué acá. Imaginémonos que también le pifié por 5. Si yo simplemente sumo, o sea, yo acá le pifié, a este punto me quedé corto, le pifié por menos 5. O sea, me quedé 5 atrás. Y a este punto me pasé, puse 5 de más. Si yo simplemente sumo, me queda que mi error fue de 0. O sea, si yo sumo los errores de ahí y digo, pero mi modelo en total tuvo error 0. Y no, es mentira. Le pifiaste a los dos por una distancia de 5. ¿Sí? Entonces lo que se hace es elevarlos al cuadrado para justamente evitar esta especie de sesgo a la hora de sumar los residuos. Por eso acá la suma de los errores está elevada al cuadrado. Y ahora bien, cuando trabajamos con regresión, podemos tener 3 tipos de sumas en cuadradas. Una es la que vimos recién, que es la suma de los residuos cuadrados, que se puede expresar también de esta forma, ¿no? Es lo que ocurrió en la realidad, que es el y, menos lo que pronostiqué, que es el y con el sombrerito. Este sería como mi pronóstico. La diferencia entre eso es por lo que le pifié. Si yo sumo todo eso y lo elevo al cuadrado, el error, el u, lo que obtengo es la suma cuadrada de los residuos. Ese término es muy importante, pero también hay otro término que es muy importante, que es la suma de los cuadrados explicadas. Esto es lo que explica el modelo. Esto de acá es lo que no explica, es por lo que le pifia. Mejor dicho, es la parte que pifia que no logra explicar. Eso sería lo correcto. Acá, esto es lo que explica el modelo. ¿Y cómo se calcula lo que explica? Es la distancia entre lo que pronostiqué y la media de la variable. En este caso, la media de la variable y es su valor medio, ¿no? O sea, ponele que la media está acá. Esto es el promedio de lo que vale y, en promedio. Lo que explica el modelo es la distancia entre lo que pronostiqué, que es la recta, esta recta con pendiente positiva, menos el promedio. Todo eso que yo pronostiqué, o sea, la distancia entre lo que pronostiqué y la recta y la media, es lo que explica el modelo. O sea, por ejemplo, acá, si yo me paro en este punto, ¿no? Bajo, hasta acá. Si tomo esta distancia entre lo que pronostiqué y la media, esto es lo que explica el modelo. ¿Y qué sería lo que no explica? Sería lo que va de la realidad a lo que pronostiqué, que sería todo esto. O sea, esto es lo que explica. Acá igual esto, o sea, claro, o sea, acá lo que no se explica es la diferencia entre lo que ocurrió y lo que pronostiqué. Y lo que se explica es la diferencia entre lo que pronostiqué y la media de esa variable. ¿Sí? Estas son fórmulas que probablemente las tengan, o si no, bueno, memorícenselas, pero, o sea, pueden ser un poco confusas porque algunas tienen, viste, el sombrerito, otras tienen como la barrita, pero lo que no expliqué es la realidad menos lo que pronostiqué. Y lo que explico es
lo que pronostiqué menos la media de la variable que estoy pronosticando, ¿no? La variable y, elevado al cuadrado, y si yo sumo todo eso, me queda la suma de los cuadrados explicadas, que es esto. Y por último, está la suma de los cuadrados totales, que esta es la diferencia entre lo que ocurrió realmente y la media de lo que ocurre generalmente, ¿no? Entre el puntito y la barra, y esta recta horizontal que es la media de y. Esa sería la suma de los cuadrados totales, ¿sí? Así que bueno. Dicho eso, acá hay dos conceptos importantes, que es que, fíjense lo siguiente, el error, por lo que le pifio, no es siempre igual. Yo acá le pifio por un montón. Acá le pifio por poquito. Acá le vuelvo a pifiar por bastante. El error tiene una especie de varianza. Va variando a medida que yo avanzo en los valores de x y en y, ¿no? La distancia va variando. Entonces, claramente el error tiene una varianza. Acá por eso sería sigma de u, o sea, sigma, eso está mal, eso sería sigma al cuadrado de u, no sigma de u al cuadrado, lo voy a corregir. Porque esto es la varianza, que es sigma al cuadrado, de u, del error. ¿Y a qué es igual esto? Esto es igual a la suma cuadrada de los residuos, esta cuenta, dividido n-2, que n es la cantidad de datos que tengo. Es la cantidad de datos con la que estoy trabajando, ¿sí? Haciendo ese cociente obtengo la varianza del error. Y haciendo la raíz de ese cociente obtengo el desvío del error, ¿sí? Acá me faltó igual una cosita más, la voy a corregir, la voy a agregar, que es que esto es la varianza estimada, ¿sí? Porque al estar trabajando con muestra, acá quedó medio mal, pero esto sería como un sombrerito. Al estar trabajando con muestra, yo no conozco la varianza exacta, conozco una varianza estimada, ¿sí? Entonces, esta sería la varianza estimada del error y este sería el desvío estimado del error, ¿sí? Sería la raíz de la varianza. Y ahora una expresión muy importante que es esta. Me dice, la suma de los cuadrados totales es igual a la suma cuadrada de los residuos más la suma cuadrada de los más la suma cuadrada de lo que explica el modelo, ¿no? Esto sería esta de acá más esta de acá. Si yo divido toda la expresión por la suma, por la suma de los cuadrados totales, que sería como la variabilidad total, me queda 1 dividido la suma de los cuadrados explicadas dividido la suma de los cuadrados totales, más la suma de los cuadrados de los residuos dividido la suma de los cuadrados totales. Este término de acá es la proporción que explica el modelo, ¿sí? Es de toda la variabilidad total, ¿qué tanto de esa variabilidad de y explica el modelo? ¿Sí? Porque vieron que iba variando bastante. Y de esas variaciones de y, de los valores de y, va a haber parte de esas variaciones que yo voy a poder explicar y parte que no. Este término de acá me dice la proporción de lo que estoy explicando, ¿sí? Que se lo conoce con el nombre de R cuadrado. Es la proporción de la variabilidad de y que el modelo, que mi recta, con pendiente positiva, logra explicar. Y este término de acá sería la variación de y que el modelo no logra explicar. La partecita de la variación que el modelo no logra explicar. La parte de la variación que no logra explicar. La variación de y. Dos términos muy importantes, ¿sí? Y ahora vamos a pasar al ejercicio que nos dice, en un modelo lineal donde la variación total es 361, el 9% de la misma no está explicado y el desvío de la estimación es 1,9. Calcule el número de observaciones que se tuvieron en cuenta para realizar la regresión. Primero anotemos los datos que nos dan. Me dan la suma cuadrada, la suma de los cuadrados totales, que es 361,
me da la proporción que el modelo no explica, que dijimos, acá hay un error, lo voy a corregir, porque acá esto, tiro láser, no, un segundo. Acá sería la suma de los residuos, R. Ahí va. Sería lo que el modelo no logra explicar, ¿sí? 0,09 sería la proporción de lo que varía ahí que el modelo no logra explicar. Eso es 0,09, ¿sí? Que es el cociente entre la suma cuadrada de los residuos, de los errores, dividido la suma de los cuadrados totales, que es la variabilidad total. Lo que varió totalmente, bueno, eso va en el denominador. Y después lo que me da es el desvío del error, ¿sí? Que ya habíamos visto la fórmula antes, pero nos da eso, ¿no? Ok, que es 1,9. Ahora simplemente lo que tengo que hacer... Ah, y una cosa más, ¿no? ¿Qué me está pidiendo acá? Acá lo que me pide es calcular el número de observaciones que se tuvieron en cuenta para realizar la regresión. ¿Qué quiere decir esto? Acá lo que me da es los datos finales de la regresión, porque fíjense que acá ya se trazó la recta y ya se calcularon y ya se calculó por cuánto le pifié. Es como que ya me tira el gráfico que les mostré antes de los resultados, ¿no? O sea, por cuánto le pifió mi recta con pendiente positiva. Ya me lo tira eso y me dice, bueno, calculame qué número de datos se usó para hacer esta regresión. O sea, está yendo del final hacia el principio, porque me está preguntando, una vez que ya tengo los datos de la regresión, bueno, ¿con qué cantidad de observaciones se trabajó para llegar a esos datos finales de la regresión? ¿Sí? Tengo que calcular el n. Entonces lo que hago es lo siguiente. Yo tengo, acá, esto me estoy dando cuenta que me equivoqué, porque acá es R. Porque en inglés, no, esto está, ¿saben por qué es? Porque está la E de error, no la E de explicado. Acá, o sea, vamos a usar la R de residuo, que sería el error, ¿sí? No la E de error, ¿sí? Acá esto es lo que no está explicado, es el término que no está explicado. ¿Por qué? Porque acá está la suma cuadrada de los residuos dividido la suma de los cuadrados totales, que es la proporción no explicada, la de acá, ¿sí? Yo acá lo que hice fue reemplazar el valor de la suma cuadrada de la suma de los cuadrados totales por 361. Eso me quedó 0,09. Lo voy a corregir acá, disculpen esto, sería R. Despejando, obtengo la suma cuadrada de los residuos. Es 32,49. Acá yo ya encontré la suma cuadrada de los residuos, ¿sí? Ya encontré la suma de todo lo que le pifié al cuadrado. Eso fue lo que encontré. De todo lo que mi recta no logró cruzar los puntos. Esa distancia entre los puntos y mi recta. Eso fue lo que calculé acá, elevados al cuadrado. Después lo que me da, algo muy importante es, como me pide acá calcular el n, yo tengo que de alguna forma meter al n en algún lado. O sea, tengo que encontrar una expresión que contenga el n para despejarlo y encontrar lo que me pide. Yo sé que el desvío del error es igual a la raíz cuadrada de la suma cuadrada, acá de vuelta, de los residuos, dividido n-2, ¿sí? Y acá logré meter al n. Acá tengo una expresión que contiene al n. Lo que tengo que ver es si tengo el resto de los datos para poder despejarlo. Si se fijan, este dato me lo dan, el desvío del error. 1,9. Es 1,9. Este dato es 1,9. Y este dato, la suma cuadrada de los residuos, también lo tengo. Lo acabo de calcular, que es 32,49.
Entonces, simplemente ahora lo que hago es reemplazar esos dos valores acá y despejar n. Lo primero que hago es pasar la raíz como potencia al otro lado. Reemplazo, me quedaría 1,9, que es el desvío, elevado al cuadrado, dividido 32,49, que es la suma cuadrada de los residuos. Perdón, me queda 1,9 al cuadrado es igual a la suma cuadrada de los residuos, que es 32,49, dividido n-2. Simplemente despejo el n. Obtengo que el n que se usó para hacer esta regresión, donde quedó una variación total de 361, donde el 9% del modelo, donde el 9% de la variabilidad el modelo no lo explica, lo que se usó para llegar a esos resultados fue un n de 11. Así es como se va en regresión del final hacia el principio, ¿sí? Cuando nos preguntan por el n que se usó. Se hace de esta forma. Nos quedó un n igual a 11, ¿sí? Y listo. Con eso terminaríamos. Si hay alguna duda, estoy dispuesto a responderlas